Nos metemos ahora en los mitos urbanos. Qué lindo, bebé, los mitos urbanos. ¿Cuántas veces escuchamos el cementerio de Recoleta y muchas cosas más? Está con nosotros Mariela Blanco, que ya se suma y este es el informe. Ay, tengo muchísimo miedo. Tengo muchísimo miedo. Mariela, ¿cómo te va? Buenas noches, bienvenida a la Argentina. Esto es Mejor de Noche. Muy buenas noches. Mira, para que no me confundas con la dama de blanco, me viene de negro. No, la dama es de blanco. Encima Mariela Blanco. No, claro. No. ¿La dama de blanco cuál era? La dama de blanco muchos creen que es Luz María García Belloso, pero no lo es. Es Rufina Cambaceres, la que estábamos viendo ahí, que estaba contando un poquito Eduardo Lázari. Rufina es la dama de blanco. Exacto. Es la misma. Es Rufina Cambaceres, que es la que muere de catalepsia, por eso se dice que muere 2 veces. Rufina Cambaceres existió, tuvo una familia, fue Eugenio Cambaceres, un gran, un prestigioso escritor y una actriz que por ser actriz no se la aceptaba demasiado en la sociedad. Entonces vos tenés la base histórica, que es lo que realmente ella tuvo en vida, y después ese fantasma en el cual se dice que de noche, como quiso vivir un poco más porque murió muy joven, sale a seducir hombres. Por eso Rufina se la llama la dama de blanco. Porque se supone que alguien la vio. Porque sale con un vestido blanco, ella enamora a alguna persona que está en alguna de las boates. De hecho, hay un actor que en 1940, García Burr, dice que se topó con una mujer de similares características, que le puso un saco porque hacía frío, que ella huye, despavorida, se mete en el cementerio de la Recoleta, por más que estaba cerrado. ¿Y qué fantasma? Cuando se acerca un sereno y se la describe, le dice, venga señor, que yo le voy a decir con quién usted estuvo tomando algo recién. Cuando llegan a este lugar... ¿Y qué le dice? Esa es la dama... Esta es la señorita con la que estuve conversando hasta recién y está el saco de él que le puso sobre los hombros, está ahí en el picaporte, que el picaporte y ella tomando el picaporte es toda una alegoría de su muerte. ¿Por qué? Porque cuando... se entera de la muerte, ahora te cuento la muerte, pero cuando se entera de la muerte, la abuela viene a esta bóveda que es de toda la familia, quiere despedirse de su nieta y ahí es donde comprueba que el féretro estaba corrido un par de metros, piden que se pueda exhumar el cuerpo, ven que todo el cuerpo estaba arañado, entonces ella se despierta porque lo que tuvo fue catalepsia, no muerte, y como no se hacían velatorios, había una normativa pero no se respetaba. A ella la llevan rápidamente, la ponen ahí en el ataúd y cuando ella se despierta intenta salir y luego muere finalmente asfixiada. Hay distintas leyendas. Lo que en pocos te cuentan es por qué se produce la catalepsia y en tal caso qué le pasó a ella. ¿Es leyenda, mito o información real esto de que se termina corroborando en una autopsia que no había muerto, que era catalepsia y que... digamos, los rajuños que tenían era de intentar salir del ataúd? Sí, muchos años después se empieza a auscultar, ¿se dice? Sí. Para determinar y comprobar, certificar la muerte. Porque si no, hasta ese momento había unos métodos mucho más sencillos, que era el espejito, ¿viste? Que se ponía para ver si había aliento. En realidad, el día de su cumpleaños, cuando ella cumplía 19... ¿De la catalepsia al ataúd cuánto pasa? Para determinar la muerte en ese momento. Pasaron muchas horas, la verdad que pasaron muchas horas. Algunos dicen que... estuvo muchas horas como muerta, pero no estaba una... Sí. Lo que dicen es que la catalepsia se produce por algún shock, ¿no? Algo que fue lo que le contaron, ¿no? En todo caso, el día de su cumpleaños, para que ella, justo el día de la fiesta, que se fue a cambiar, porque iba fue lo que le contaron a una para gala que... pareciera que estaba muerta. Parece, y esto Alberto Migrelo hubiese llamado un novio para dos, que compartían novio-amante. Ese novio-amante, Eugenio Cambaceres ya había fallecido, su mamá estaba saliendo con Hipólito Yrigoyen antes de ser 2 veces presidente de la Argentina. Caramba. Claro. Y era pretendiente, novio de Rufina y de la madre. Hay versiones muy malas de la sociedad pacata de la época que dicen que la madre le daba somníferos y que se pasó de dosis para poder tener encuentros con su novio. Y hay otros que lo que dicen es que cuando una amiga le cuenta este rumor, ahí es cuando ella le da esta ahí estábamos hablando con Yrigoyen, que 1920, 1930. Ahí estamos hablando de 1902, cuando ella cumple 19 años. Esto es en Barracas. En Barracas hay un montón de estas historias trágicas, en general de las familias Ahora, Mariela, aristocráticas. ¿puedo hacer una pregunta, para entender un poco cómo surge la leyenda? Este final temprano y tan trágico de Rufina, ¿es lo que da pie a toda la leyenda que se genera alrededor? Sin ese final, ¿no hubiéramos tenido toda esta historia? Y bueno, es debatible, ¿no? Hay un montón de versiones en torno a esto. El tema es lo que genera en la sociedad de la época.
Primero que no es la única cataléptica que está en el cementerio de la Recoleta, pero además generó en personajes más o menos conocidos, como por ejemplo Alfredo Gat, que era uno de los dueños de Gat y Chávez, que esta es la parte de la leyenda que es comprobable. Sale la necrológica en los diarios. Entonces toda la sociedad en 1902, un día después, sabe esto que ocurrió. A partir de ahí es que Alfredo Gat se manda a construir un sistema muy digital, muy tecnológico para la época, electrónico, que es como una especie de pulsador, que lo probaba todos los días de su cumpleaños y que le había pedido ya, ¿no?, a su entorno más íntimo que si lo veían en alguna situación que parecía muerto, por las dudas que le pusieran el pulsador, que ese pulsador activaba que se abriera el ataúd. Era como los juegos de Guido. ¿Cuántas veces lo probó? 12, porque a la número 13, y este es el número clave en toda esta historia, quedó adentro. Ya no abrió. ¿Y en el 13? En el 13. Lo acabo de decir, pero no por el canal, sino por el Yetatore. Vos sabés que Hipólito Yrigoyen había nacido... el 13 no le funcionó. Había nacido un día 13, Hipólito Yrigoyen, justo del que estamos hablando. Pero era muy supersticioso y él decía que había nacido un 12. Mira. ¿Qué te quiero contar con el número 13? Hipólito era parte de lo que era la logia de ese momento ¿Masónica? Del Pellegrini. Sí, los masones. Del Jockey Club, quiero decir. Del Jockey Club. ¿Era parte de eso, de Pellegrini? El Club del Progreso era el que más estaba vinculado. El Club del Progreso era el que más estaba vinculado a todos los presidentes argentinos. Okay. Todos prácticamente fueron socios. Escúchame. Que eran los dos lugares que se competían. Está muy bien lo que vos decís. Sí, el no, Jockey Club porque me acordé de esa parte de la sociedad que era la que quería emular después de Barracas en todo lo que es donde está la embajada francesa hoy, todo lo que era que está en el documental Les Corroboradores, los corroboradores. Los corroboradores. Claro, que querían que era como la logia, la parte del Jockey Club, de Pellegrini, de Lanús, de todos esos que querían que Francia los consideraba la París de Latinoamérica y diferenciarse del resto de la Argentina. Hay una frase en Los Corroboradores que en realidad lo dice un ministro de Cultura, que Buenos Aires es la capital del imperio que nunca existió, porque realmente fue la París de Latinoamérica. Por eso hay tantas construcciones francesas.